Por mucho tiempo se creyó que la ciudad de Buenos Aires debía su nombre a un relato difundido por Ruy Díaz de Guzmán en su obra La Argentina. Allí se refería que el primer expedicionario que saltó a tierra en el lugar donde después se levantaría el puerto y pueblo de Nuestra Señora del Buen Aire, Sancho del Campo, exclamó ante la pureza y frescura que se respiraba: «¡Qué Buenos Aires son los de este suelo!» Y es de donde le quedó este nombre a nuestra ciudad para siempre. Esto es Breves Historias de Buenos Aires. Un podcast porteño. Este episodio es una adaptación del trabajo de José Torre Revelo, El nombre de la ciudad de Buenos Aires, publicado en 1968 en los Cuadernos de Buenos Aires. En 1892, Eduardo Madero afirmó que el nombre de la ciudad provenía del culto que en Sevilla se le daba a la Virgen María bajo la advocación del Buen Aire. José Torre Revelo, sin embargo, objetó que ello fuera posible, ya que ese culto público no se habría iniciado sino hasta 1561, esto es mucho tiempo después de la primera fundación de Buenos Aires. En ese año aparece citada en documentos notariales la creación de la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Aire de los Mariantes de Sevilla. Agrega también que en su libro Breve descripción del suntuoso edificio Real Colegio Seminario, don Mateo Limón y Espinosa, presbítero y capellán del Colegio de la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora del Buen Aire, afirmó que la imagen sevillana era mera copia de la venerada en Cagliari, en la isla de Cerdeña. Confirma lo dicho por el capellán del Colegio de los Mariantes, una relación compuesta por el marino e historiador español Cesario Fernández Duro, quien reseña los sucesos de la toma de Trípoli por las armas españolas en los años 1510 y 1511. Este narra que frente a la inminente zozobra de una nave de la escuadra española, los tripulantes encomendaron su salvación a la Virgen María y prometieron en dicho lance sortear entre ellos un romero que debía ir en cumplimiento de promesa ante Nuestra Señora del Buen Aire, que se veneraba en Cagliari. Estas fuentes demuestran el origen italiano de la advocación y señalan su procedencia de Cagliari, donde se la conocía con el título de Nostra Signora di Bonaria, el que es traducido con alguna libertad, sostiene Torre Revelo, en la documentación española que se conoce. El origen de la advocación de la imagen de Cagliari, según lo ha demostrado Paul Grusac, tomó su nombre de una colina que se levanta sobre la parte sudeste de la citada ciudad, y su etimología se deriva, al parecer, de una simple corrupción lingüística. Con referencia a los orígenes de la imagen, son varios los autores, así españoles como italianos, que se ocupan de ellos, y son todos coincidentes en describir, a modo de leyenda,
la forma misteriosa en que llegó el ícono al lugar donde todavía se le rinde culto como patrona máxima de la Sardeña. Este lugar es el convento que allí poseen los padres mercedarios y que fue fundado por un hijo del lugar, Fray Carlos Catalán, que ingresó a la orden conmovido por la labor humanitaria a que se dedicaban por entonces en Barcelona los hermanos de dicha comunidad, rescatando a cristianos prisioneros. En cuanto a la forma en que la imagen llegó al lugar, se señala que en 1370 una nave cargada de mercadería, salida de un puerto de España, regresaba con buen tiempo hacia Italia. Al avistar las costas de Cerdeña, se vio envuelta en una furiosa tempestad que amenazaba hundirla. Sus tripulantes decidieron arrojar al mar todo el equipaje y cuanta cosa indispensable había a bordo, a fin de salvar la nave y su mercancía. Pero ante el peligro inminente de sufragar, arrojaron también su cargamento. En él figuraba una pesada caja cuyo contenido se desconocía y que al tocar las revueltas aguas cambió la tempestad en una serena calma. Poniéndose delante de la nave, tomó rumbo hacia la isla, enfiló el golfo de Cagliari y se detuvo en las cercanías de la iglesia del convento de la Merced. Trasladada al interior de la iglesia, no sin otras misteriosas escenas, al abrirse la caja se halló una imagen de la Virgen María, que sostenía en la mano derecha un cirio encendido y con su brazo izquierdo una imagen del niño Jesús con rostro sonriente. Aunque en un principio no se sabía qué nombre o advocación imponer a la imagen, finalmente se resolvió bautizarla con el nombre de Bonaria, esto es, buen aire, nombre tomado de la colina en la cual se levanta el convento. En aquel entonces, según las fuentes italianas y españolas, la imagen carecía de la pequeña nave de marfil que tanta fama tuviera después entre la gente de mar que navegaba el Mediterráneo. El origen de esta navecilla se remonta, según se dice, a una peregrina que iba hacia Tierra Santa y se detuvo en Cagliari con el propósito de conocer la imagen. Resolvió luego suspender el viaje y donó dicha navecilla de marfil que llevaba destinada al Santo Sepulcro. La ofrenda fue colocada delante del altar de la Virgen, prendida con una cuerdecilla, y desde entonces servía para pronosticar a los marinos el viento que corría en el mar, motivo por el cual era visitada por ellos antes de soltar las amarras de sus naves. Pero después, a decir de fuentes italianas, con motivo de las reformas que en 1850 se hicieron en la iglesia, se le cambió la cuerdecilla por una cadena de metal, ocasionándole la rotura de la nave en dos partes, y aunque después fue compuesta, perdió su primitiva virtud. La isla de Cerdeña, en donde tuvo origen la advocación del buen aire, era posesión española en la época del descubrimiento de América, por ocupación que de ella hicieron los reyes de Aragón en 1323, o sea, varios decenios antes de rendírsele culto en el lugar. Frecuentado el puerto de Cagliari por las naves que traficaban y guerreaban por el Mediterráneo,
Los milagros de la imagen que recibía culto en el convento de los Padres Mercedarios fue haciéndose popular entre la gente de mar, quienes la invocaban en sus horas de incertidumbre. Esto explica que al fundarse en Sevilla en 1561 la cofradía o hermandad de Mariantes, la eligieran por patrona tutelar 25 años después que don Pedro de Mendoza bautizara con la misma advocación el primer lugar que poblara con su brillante expedición. Se supone, y no sin fundamento, que el haber bautizado don Pedro de Mendoza al lugar con el nombre de Nuestra Señora del Buen Aire obedecía a alguna promesa hecha por éste en el mar. En este sentido, Torre Revelo sostiene que en la expedición de Mendoza figuraban 2 mercedarios pertenecientes al convento de Sevilla, Fray Juan de Salazar y Fray Juan de Almacián. Y es lógico pensar que ambos padres, con anterioridad a su partida para el Plata, conocieran la leyenda de la famosa Virgen, cuyos milagros corrían en boca de toda la marinería. Fray Juan de Salazar tuvo un gran ascendiente espiritual sobre alguno de los jefes de la expedición, y supone Torre Revelo que también lo tuvo sobre el mismo adelantado. Este se encontraba más necesitado de ello que los demás, dado los males que padecía, a quien, en los momentos de desaliento, el fraile le infundiría valor y fe en el éxito de la empresa. Hasta es posible, supone Torre Revelo, que consiguiera de Mendoza la promesa de que bautizaría con la advocación de la Virgen del Buen Aire el primer pueblo que fundase en su conquista, si la navegación se cumplía felizmente o si arribaba con vida al lugar. En la actualidad, los padres mercedarios están a cargo de la parroquia y basílica Nuestra Señora de Buenos Aires, ubicada en la intersección de la avenida Gaona con la calle Espinosa. En su altar mayor se venera una imagen de la Virgen titular que sigue en sus líneas generales a la que se venera en Cagliari. Tuvo origen la actual iglesia en una pequeña capilla que en 1894 se levantó en ese mismo lugar. En esa capilla, la imagen titular estaba representada en un cuadro al óleo. La piedra fundamental del actual templo fue colocada el 3 de diciembre de 1911 y el 14 de mayo del año siguiente comenzaron a construirse sus cimientos. El 25 de enero de 1912 se erigió la parroquia y el templo se consagró el 18 de junio de 1935. Así finalizamos este episodio de Breves Historias de Buenos Aires, que nos permitió recordar, de la mano del historiador José Torre Revelo, el origen del nombre de nuestra ciudad. La producción y locución de este podcast está a cargo de quien les habla, María Rosario Poloto. La obra musical que acompaña nuestro relato se titula Tango número 4 en mi menor de Julián Arcas, arreglo para guitarra de Gregor Kendall, disponible en la plataforma Pixabay. Los esperamos en la próxima historia.